Damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, porque cuando tu presencia está en este lugar, Señor, es imposible quedar de la misma manera. Te adoramos, Señor, te bendecimos, adoramos tu gloria, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor Dios, digno. Tú eres el único, Señor Dios, que le es posible salvar, Señor. Gracias en esta mañana, Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque es fantástico estar en su presencia. Esos momentos, ¿cierto?, que cantábamos recién, que no deberían terminar, es increíble. Ese momento es cuando toda preocupación pasa. Y le damos gracias al Señor porque en su amor Él no solamente nos ha salvado, nos ha hecho hijos y nos da paz. Y nos da paz, dice la Escritura, no como el mundo la da. El Señor da una paz diferente, y los que hemos experimentado la paz de Dios podemos saber que la paz va por sobre los problemas. El gozo del Señor va por sobre la tristeza que podamos tener en el momento, porque tenemos una esperanza eterna en Él. Mis queridos hermanos, les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos 17. Y vamos a tomarnos un tiempo para poder leer algunos versículos. Podríamos empezar desde el verso 10, pero vamos a empezar desde el 17:1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, y con ellos Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y a las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyendo muchos en ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo que la ciudad
entregada a idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les presentaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando al mirar vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a leer hasta ahí. Cuando nosotros leemos a Pablo, Pablo tenía un sentido de premura en todo lo que hacía. Nosotros vemos que era una persona dedicada al Evangelio en un 100%. Pablo había entregado su vida de tal manera que todo lo que hacía era a favor del Evangelio. Y vemos a Pablo, nosotros sabemos, ¿cierto?, por las historias que nos cuenta la Escritura, que Pablo no solamente fue azotado, no solamente fue encarcelado, humillado. Pablo, donde andaba, se provocaba persecución. Y una de las cosas interesantes, ¿cierto?, en Tesalónica les llamaron alborotadores, trastornadores, porque cuando llegaba Pablo a una ciudad, nos dice la Escritura que su espíritu se enardecía. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de la concepción que como personas entendemos, ¿cierto?, nuestro interior, lo que nos parece, lo que no nos parece. Y Pablo veía las ciudades y no se imaginaba esas ciudades sin Cristo. El otro día un hermano, podíamos hablar, nuestro hermano Cristian específicamente, él me decía que dentro de las cosas que estábamos hablando, que cuando él tenía que presentar el Evangelio en su trabajo, le era imperioso poder hacerlo, porque era como saber que un tren se iba a descarrilar y poder avisarle a las personas que salgan del tren, que se bajen del vagón, porque en la próxima estación esto se va a descarrilar. Ciertamente cuando nosotros tomamos sentido de urgencia lo hacemos porque la situación lo amerita. El evangelio que nosotros estamos viviendo es un evangelio que comenzó en los planes de Dios primeramente, se trazó a través de la historia del pueblo de Israel y se cumplió en Cristo hace 2000 años. Y hace 2000 años nosotros tenemos una palabra del Señor, una palabra profética, en que el Señor vendrá por su iglesia. Y es una palabra de esperanza para nosotros, es una palabra grandiosa, nos dará un cuerpo glorificado, nos dará una vida eterna. El Señor dijo que fue a subir a preparar morada. Si nuestro hermano Edward construye buenas casas, imagínense el Señor, hijo de carpintero. El Señor quizás que nos tiene preparado. Y para nosotros resulta como una esperanza cierta el tener algún día esa esperanza gloriosa de poder reunirnos con el Señor en las nubes y poder gozar de esta morada que Él tiene, poder ver finalmente el mar de cristal, poder decir, este es el tercer cielo donde estuvo Pablo, y poder ver esa hermosura y contemplar a nuestro amado cara a cara, como dice la canción. Sin embargo, hay veces que olvidamos que para la humanidad es un destino distinto. Para la humanidad hay preparado juicio de parte de Dios. Y Dios es un Dios de mucha misericordia. Dios es un Dios de mucho amor. Pero sin embargo, Dios tiene justicia y también Dios tiene ira.
Dios no es un Dios que actúa de acuerdo a las emociones como nosotros actuamos, ¿cierto? Y que si algo no nos parece y nos enojamos y actuamos y a veces nos sale la ira, la mayoría de las veces en que una persona se enoja está lleno de emociones. Algo que nosotros siempre le decimos a los matrimonios, ves que podemos tener encuentros matrimoniales, ves que podemos predicar para los matrimonios, incentivamos a no herir a nuestros cónyuges cuando tenemos ira. La gente cuando tiene rabia dice cosas hirientes. La gente cuando tiene rabia descalifica al otro o le quita atribuciones y lo hace sentir menos. Pero nosotros hemos hecho un pacto delante de Dios cuando nos casamos, y ese pacto delante de Dios es que nosotros vamos a amar, vamos a respetar, vamos a cuidar en las buenas y en las malas, como decimos nosotros. Y ese pacto va por sobre los sentimientos que podamos tener, y justamente lo que el Señor nos enseña en Corintios 13, que el amor que Dios nos tiene es un amor distinto. Es un amor que no se mueve por la sensación del momento, por las mariposas del momento, por el desánimo del momento, por la ira del momento. Es un amor que todo lo sufre, todo lo soporta. Es un amor que traspasa, que va más allá de una emoción, y es un amor que siempre está. La palabra dice que nunca deja de ser. Quienes llevamos, yo ya llevo casado 14 años con mi esposa y pololeamos 5 años. O sea, llevamos mucho tiempo juntos, ¿cierto?, en una relación sentimental. Y yo les puedo decir que efectivamente el amor se manifiesta de una manera distinta. El respeto se manifiesta de una manera distinta. No son las mismas mariposas que la primera vez que yo supe que ella me amaba. Y yo me hacía el lindo. No son las mismas mariposas, ¿cierto?, que uno siente en ese momento en que los ojos se ponen más brillantes y uno la ve pasar y uno recuerda el olor con que si se puso algún perfume. En el caso mío no me ponía. Sí. Nunca he sido bueno para usar perfume. No iba a poner el olor la cosa. Mi esposa me regala, pero se me olvida echar. Ese momento, ¿cierto?, de la vida, de esas mariposas distintas, no están en todo el matrimonio. Y muchas personas a los 3 años casados dicen, no, es que ya no siento el amor. A los 7 años casados dicen, no, es que ya no me siento como me sentía. Por supuesto que no. Si el amor va cambiando. El amor va creciendo de una manera distinta. Cuando lo vamos cultivando bien, nos podemos dar cuenta que el amor nunca deja de ser. Y el amor se expresa de manera distinta en el matrimonio. Vuelvo a la idea de Dios. Dios nos ama. Y con ese inmenso amor que tiene, que es un amor que todo lo sufre, todo lo soporta, es un amor que no está basado en las emociones de Dios. Por lo tanto, cuando Dios tiene justicia para la humanidad, Dios determinó un tiempo para eso. Cuando Dios tiene ira para la humanidad, Dios determinó un tiempo en eso y lo puso al final de los tiempos. Y primero lo que Dios dio es la oportunidad de salvación, es la oportunidad de poder entender que Él nos amó, es la oportunidad de poder entender que Cristo murió en esa cruz para pagar nuestros pecados. Una vez a un hombre le preguntaron qué cosa uno necesita para poder entrar en el cielo. Y él dijo, uno necesita ser santo. Y la otra persona le preguntó, ¿y tú crees que las personas son santas? No hay ninguno santo. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Si no hay ninguno santo, y para entrar al cielo se necesita ser santo. Y la respuesta, mis queridos hermanos, está en que cuando Cristo nos lava con su sangre, provoca santidad en nuestras vidas. Y Dios ya no ve ese pecado que había en nuestras vidas. Dios no ve el historial que había hacia atrás, sino que Dios ve la sangre de Cristo pagando el pecado. Dios ve la sangre de Cristo dándonos santidad, y la Biblia nos llama los santos. Así que tú y yo estemos en el cielo algún día y nos veamos, es por pura misericordia del Señor. Porque ninguno de nosotros realmente debería poder llegar al cielo, pero a través de la sangre de Cristo podemos hacerlo. Y esto es maravilloso, hermanos, porque no depende de nosotros.
No depende, y nosotros nos damos cuenta que ninguno de nosotros se puede ganar el cielo. Ninguna persona puede decir yo soy suficientemente bueno para ganar el cielo. Ese es un concepto que Satanás ha puesto en la mente de las personas para que no se acerquen a Dios. Yo hoy les he contado que tenía una amiga a la que yo evangelizaba y me decía, sí, pero yo soy tan pecadora, cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia. ¿Cierto? Cuando se me pase esta enfermedad voy a ir al doctor. Era el símil, ¿cierto? Cuando se me pase la pulmonía me voy a tomar los antibióticos. Dios ha guardado para el final de los tiempos un tiempo de ira. Dios ha guardado para el final de los tiempos un tiempo en que la justicia de Dios se hace presente, y se hace presente con una humanidad que ha crucificado al Hijo de Dios, con una humanidad que le ha dado vuelta la espalda al Creador y se ha alejado y se ha deleitado con todo lo que va en contra de Dios. Y la verdad de las cosas es que la humanidad va caminando hacia la ira de Dios. La humanidad va caminando hacia un abismo. La humanidad va caminando hacia la perdición. Mis queridos hermanos, yo creo que esto era lo que veía Pablo cuando llegaba a Atenas. Esto era lo que veía Pablo cuando llegaba a Tesalónica. Miraba a las personas que estaban allí y veían cómo se iban perdiendo, cómo estaban caminando hacia una perdición. Había un predicador del siglo pasado, ya no me acuerdo si era Moody o no, que él dice que cuando salía a la calle veía a todas las personas con una P en la cabeza, y que significaba perdidos, y que cuando él las evangelizaba, él veía que esa P se borraba y le aparecía una S de salvación. Yo no sé si el tipo realmente veía algo así o no, o era su manera de ver la vida, pero él tenía un planteamiento claro. Él tenía un planteamiento claro y no se le olvidaba que en el tren que van todas las personas se iba a descarriar. No sé cuántos vieron Spider-Man. Yo he tenido que verlo varias veces, hermano. Tengo un hijo que no sé en qué momento enganchó con Spider-Man. Aquí el hermano Cristian me entiende perfecto. Perfecto, tengo un hijo de la misma edad y la misma cosa. Y hay una escena donde Spider-Man ve que el tren se va a descarrilar y va a caer y empieza a tirar telarañas a soltarlo y se le empieza a romper el traje y ya no puede más. Y es una escena súper. Mi hijo dice que es una escena épica. Y ahí el hombre se sacrifica y se le cae hasta la máscara y las personas que estaban ahí lo toman, lo entran y un niño viene y le devuelve la máscara. Una escena muy linda. Y ahí, cierto, como que dan a entender lo importante que fue que este superhéroe estaba dispuesto a dar su vida para que el tren no se cayera. Nosotros tenemos eso en la vida real, mis queridos hermanos. Hay un Cristo que estuvo desde la misma eternidad con Dios, que consideró que era justo morir por la humanidad descarriada, que era justo salvar a aquellos que iban rumbo al mismo infierno, aquellos que iban rumbo hacia la perdición, aquellos que no tenían cómo salir de una vida de pecado. Dios les dio esperanza. Y cuando Pablo llegaba a los lugares, a Tesalónica, a Atenas, seguramente era eso lo que veía, y eso enardecía su corazón, eso enardecía su espíritu, y decía, no, es que aquí tengo que predicarles. Y cuando uno empieza a hablar más del Señor, uno empieza a perder la vergüenza de poder hacerlo. Todos nosotros tenemos algún tipo de timidez para enfrentarnos a otra persona y empezar a hablarles. Yo me acuerdo hubo un tiempo que como iglesia, Asamblea de Dios Nacional, hacíamos misiones. Y recuerdo cuando
nos planteamos ir a la primera misión, una duda que teníamos todos era, bueno, pero vamos a ir a predicar, pero el nerviosismo de hablarle a los otros. Así que le pedimos a los líderes de ese tiempo que nos dieran un curso de cómo entablar una conversación evangelística. Y me acuerdo que el hermano Francisco Hernández, quien no está hoy día en la mañana porque anda acompañando al pastor, ¿cierto?, que está en el Te Deum hoy día, él dio un estudio de cómo nosotros podemos predicar al Señor y cuáles eran los puntos que podemos predicar. Y algo muy sencillo, que para mí fue súper bueno conocerlo, enseñó poder acercarnos en una conversación. Me acuerdo que él enseñó poder entablar una conversación con la persona, saludarla, hablarle de algo que pudiéramos tener en común y después meternos a un tema un poco más íntimo de la persona con algunas preguntas que indicaban hacia su espiritualidad. La mayoría de las personas de alguna manera creen en Dios. Dios puso algo en la humanidad que hay un vacío. Las personas lo describen como un vacío. Yo creo que de alguna manera nunca lo viví así porque Dios siempre estuvo presente en mi vida. Nací en la iglesia y siempre supe que Él estaba para amarme, para ayudarme, y Él me llamaba hasta que un día yo le acepté en mi corazón. Pero la mayoría de las personas describen que cuando han vivido sus vidas hay un vacío en ese corazón que solo lo puede llenar Dios. Cuando vemos los pueblos, las tribus, las etnias, todas adoran a algo. Tenemos una necesidad de adorar. Tenemos una necesidad por saber quién realmente es el creador. Hay una pregunta filosófica de las más importantes: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y Dios tiene respuesta a todo eso. Cuando Pablo llegó a Atenas y caminó por esa ciudad, ¿cierto? Obviamente lo más llamativo de Atenas era el Aerópolis. Generalmente cuando nosotros vemos fotos de Atenas, vemos ahí el templo de Atenas, ¿cierto? Y un montón de construcciones, ¿cierto?, que están medianamente destruidas, ¿cierto?, que son antiquísimas. Y ahí arriba habían distintos templos para adorar a distintos dioses. Ese lugar es similar a nuestro Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Es un lugar que se sube a pie, que uno se demora aproximadamente una media hora, 40 minutos en llegar arriba. Y arriba, ¿cierto?, está este lugar. Acá tenemos un símil, ¿cierto?, con nuestro Cerro San Cristóbal. Y Pablo fue a ese lugar y se dio cuenta que habían distintos templos y que las personas entraban a adorar a un Dios, salían de ese lugar, iban a adorar a otro Dios, salían de ese lugar, iban a pedirle a otro Dios, y así era todo un tour que las personas podían tener para adorar a distintos dioses. Y Pablo se fijó que incluso la gente adoraba al Dios no conocido. Y eso como mucho, ¿cierto? O sea, adoraban a todo. Cualquier cosa era motivo de adoración. Le daban la deidad hasta incluso ya lo que no conozco, por si acaso. Por si acaso lo adoro. Y ahí estaban adorando a todo lo que venían. Y Pablo vio esto y no tuvo otra cosa más que enardecer su espíritu. Y comenzó a predicar. ¿Me están poniendo música? No. Y me imaginé como el monito animado, Pablo, así. Y resulta que tomaron a Pablo y lo llevaron un poco más allá. Seguramente a ellos les molestó que estaba allá arriba, ¿cierto? Y lo tomaron y lo llevaron a un monte que está un poquito más abajo. Y ese monte es el Areópago. Y es un monte pequeño, que yo diría que es quizás como el porte de este sitio, quizás el porte del de al lado, más o menos así. No es muy grande. Una persona se pone a hablar al medio y todos los que están alrededor
lo pueden escuchar sin ningún problema. Y Pablo empezó a predicarles del Dios no conocido. Y fue más allá y le dijo: el Dios a que ustedes adoran sin conocerle es el Dios que yo les quiero presentar el día de hoy. Pablo conoció que había una necesidad de adoración en los atenienses. Pablo entendió que había de alguna manera un corazón que buscaba a Dios a pesar de que no lo conocían, y encontró la oportunidad y la tomó y la usó. No sé cuántos de nosotros somos buenos para perder oportunidades. Pablo se sacó del bolsillo esa carta. No había de dónde predicarles de otro Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros que se enfrentara con un ateniense, ¿cierto? Con la carga filosófica que ellos tenían. Eran tipos que sabían discutir. Eran tipos que tenían, como decimos nosotros, buen hablamiento. Eran tipos que ya tenían su corazón repleto de dioses, adoraban a todo. Pero eso no le importó a Pablo. No le importó que fueran inteligentes. No le importó que tuvieran una historia, que tuvieran filosofía, que fueran personas letradas. Le importó nada, porque él tenía algo importante que comunicarles. Muchas veces dejamos de entender la importancia de poder predicar el evangelio. Muchas veces dejamos de predicar por pensar que no, si el otro no se va a convertir. No, si él ya asiste a algún lado. Y a lo mejor nosotros consideramos que eso es una secta, pero ya asiste. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña de que el evangelio tiene poder. Y tiene poder. En esos lugares se convirtieron los grandes hombres que nosotros ahora leemos en la Escritura. Se convirtió Tito, Timoteo, Silas. Increíble. Después Pablo tuvo toda una historia con Silas, una historia de evangelismo, y ellos se convirtieron en esos viajes misioneros. Antes de que Pablo llegara ahí y abriera la boca, no conocían al Señor, pero por culpa de Pablo lo conocieron. Hay un montón de personas que están a nuestro alrededor que necesitan conocer a Cristo. Y no necesitan que nosotros tengamos una palabra especializada. Yo me he dado cuenta que una de las cosas que más convence a una persona de la necesidad de Cristo es cuando nosotros vamos con palabras simples. Yo mismo un tiempo estuve de cabeza estudiando cómo poder hablar, y después me convencí que en realidad, cuando Pablo dice: miren, voy a llegar a ustedes sin vanas sutilezas y les voy a presentar, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? La cruz de Cristo. Es lo único. Es lo único. Y es lo que las personas necesitan. Esas personas que estaban ahí ya tenían su corazón lleno de ídolos. Pero sin embargo, Pablo vio la necesidad y ese día hubo salvación en medio de ellos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros entendemos que en la Escritura hay muchas referencias a los últimos tiempos, hay profecías en los últimos tiempos, y a mí me encanta estudiar las profecías de Daniel capítulo 9. Las 70 semanas es algo que constantemente voy repasando, me voy dando cuenta. Me impacta que los números sean tan exactos de cómo se dio esa profecía. Algún día me gustaría poder compartirla de nuevo aquí. Pero en esa profecía hay una semana que queda para el final de los tiempos. Y son 7 años que Dios guarda para el final de los tiempos. Y esos 7 años la Biblia le llama un tiempo de gran tribulación. Y es donde aquí en la tierra van a suceder cosas. La intención de esta predicación no es escatológica, pero sí quiero explicar esto. Todo comienza con la venida del Señor en las nubes.
arrebatar a su iglesia. Y lo que pasa en el cielo es espectacular. El Señor le llama las bodas del Cordero. Y la iglesia va a estar en unas bodas espectaculares y gozando de poder conocer a su Salvador. Mientras acá en la tierra comienzan 7 años de gran tribulación. Y allá aparece, ¿cierto?, un primer jinete, el jinete del caballo blanco, que nosotros hemos asociado con esta persona del anticristo que le hemos llamado. Y es un líder político. Un líder que tiene poder, ¿cierto? Y no está solo. Tiene un profeta que va delante de él y le ayuda a mover este sistema. Por lo tanto, se hace una alianza entre el poder político y el poder religioso. Y es una persona que entendemos que domina el mundo. A mí siempre se me hacía lejano poder entender un gobierno mundial. Cuando yo era niño, para mí el mundo era muy grande. El mundo era un lugar con muchos lugares muy alejados. Pero cuando viví la pandemia, ahí me pareció que estábamos todos en la misma sintonía. Y no importaba si eran gringos, europeos, chilenos, africanos, estábamos todos en la misma sintonía. Dijeron hay que vacunarse y todos vacunándose. Hay que hacer fila, todos haciendo fila. Y ahí me quedó claro que una idea de un gobierno mundial no es tan loca, no es tan alejada de la realidad. Cuando leíamos, ¿cierto?, en Apocalipsis 11, y hay un suceso de 2 hombres que van predicando la última esperanza para la humanidad en un tiempo de tribulación. Esa última misericordia que Dios tiene con la humanidad a través de estos 2 hombres. Y cuando ellos mueren, la Escritura dice, y todo el mundo los estaba viendo. Todo el mundo los estaba observando. Y vieron cómo murieron y también vieron cómo resucitaron. Y dice que toda la humanidad se alteró por ese suceso. Hermanos, hace 60 años, casi hace 100 años, no era posible. No era posible que alguien que moría en un lugar, toda la humanidad fuera espectador de ese suceso. Cuando salió la tele, los predicadores empezaron a decir, la televisión va a poder ser el medio por el cual todos van a poder ver ese suceso como mueren los 2 testigos de Apocalipsis 11. Y después cuando salieron las redes sociales, empezamos a pensar que era eso, y hoy día con un live en cualquier plataforma podría ser perfectamente plausible que en cualquier lugar. A mí me llama la atención como en Instagram hoy día, y de hecho, de alguna manera me gusta seguir algunos canales de China, de África, y gente que está tan alejada, que tiene una cultura tan distinta, que come muy diferente, que se viste diferente, graban con iPhone. Se graban con iPhone, suben el contenido a las redes sociales, y hoy en día se está dando como una especie de una cibercultura mundial. Y en que todos, ¿cierto?, ya empezamos a compartir de algunas cosas en común, de algún lenguaje en común. El otro día para mí fue súper extraño. Íbamos a salir y se nos quedó la pelota. Entonces le dije, Dani, se nos quedó la pelota adentro. Y mi hijo me dice, ¿voy a por ello? ¿Qué dijiste? ¿Voy a por ello? Así hablan los españoles, por hermano. Mi hijo no tiene nada que ver con España, pero no sé qué onda. Y hoy en día nosotros podemos compartir palabras, ¿cierto?, que se ocupan en otros lugares del mundo sin haber estado, y vamos teniendo cierta cultura en común. Y un gobierno mundial ya no se nos hace tan alejado. Hay otra cosa, ¿cierto?, que siempre se ha hablado de la marca de la bestia. Y que es una marca que va a permitir a las personas comprar o vender. Nadie va a poder comprar si no está marcado por la bestia, por el anticristo. Si no es parte, ¿cierto?, de ese sistema. Hace algunos años atrás, ¿cierto?, pensaban que era un chip que nos iban a instalar. Todavía puede ser, ¿cierto? Pero sea como sea,
el sistema de tarjeta de crédito que nosotros tenemos, hermanos, y el dinero cada vez pasa más a digital. Yo, por ejemplo, soy una persona que rara vez tiene dinero en efectivo, así que si alguien me quiere asaltar, no soy un tipo asaltable. Y generalmente trato de hacer todo por internet, todo con el celular, y uso la tarjeta de crédito en el celular, y cuando voy a comprar un negocio, no importa si se pega la tarjeta de crédito, pago con el celular y hago todo de esa manera. Y ahí yo me doy cuenta que basta nada para que digan, ok, nos vamos a pasar al sistema, este sistema para poder pagar. Todos tienen que pagar con tarjeta, con algún tipo de chip, como ustedes quieran. Ustedes saben que hoy día se puede pagar con el reloj también. Perfecto. Acerca el reloj y paga asociándolo con su tarjeta de crédito. Y andaría dando la hora. Y es perfectamente, se puede pagar de esa manera. ¿A qué voy con esto? Que no nos sorprendería a nadie que pudieran instaurar un sistema que nadie puede comprar ni vender si es que no está inscrito en un tipo de gobierno mundial. Eso puede pasar de la noche a la mañana. ¿Ustedes se dieron cuenta cuánto tiempo tardó en que hiciéramos la fila y nos vacunáramos? Nada. Es cosa de meses nomás. Un par de meses y toda la humanidad podría estar marcada de alguna manera. Yo no sé, hermanos, si va a ser un holograma que vamos a tener aquí. O sea, yo no lo voy a tener. No sé si va a ser un chip que va a estar adentro. No sé si va a ser tan simple como el chip de la tarjeta de crédito. Ustedes saben que hay personas que recortan el chip de la tarjeta de crédito, ese doradito, se lo injertan y pagan con la mano. Y eso hay gente que lo hace por hacer algo, ¿cierto? Cosas que hace la gente. Pero no nos llamaría la atención un sistema de esa manera. Y mis queridos hermanos, el tiempo ya está cercano. Para que se cumpliesen las profecías del final del tiempo, había algo pendiente, y era que Israel volviera a ser nación. Y ustedes saben que en el año 70 se destruyó el templo de Israel, se provocó una diáspora mundial y los israelitas arrancaron para todos lados del mundo. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. Y en 1948, después de haber visto cómo la Alemania nazi estaba masacrando, estaba matando pero miles de judíos, nadie podría haber anticipado que después de ese momento, cuando intentaron exterminar a los judíos de la faz de la tierra, nadie podría haber vislumbrado que acto seguido iban a volver a ser nación después de casi 2000 años. Está sonando la pista por acá. Después de casi 2000 años, Israel volvió a ser nación. Después de estar a punto de ser exterminada, y seguramente Satanás estaba muy interesado en que Israel fuera exterminado, porque las profecías decían que Israel iba a estar en el final de los tiempos. Cuando leemos la profecía del final de los tiempos, Israel está presente. Y cuando leemos la profecía del final de los tiempos, construyen de nuevo el templo. Y el templo está en el final de los tiempos. Y a mí me llamó tanto la atención que en plena pandemia, cuando Israel estaba celebrando los 70 años de que habían vuelto a ser nación, sacaron una menorá gigante. ¿Saben lo que es una menorá? Un candelabro. Sacaron la menorá que está construida para estar en el lugar santísimo y la pasearon por toda Jerusalén. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, eso que ellos hicieron? Pasear un artículo que va a ir en el lugar santísimo y pasearlo por toda Jerusalén. Es que ya tienen, hace tiempo ya sabemos que tienen prefabricado el templo y que simplemente está
la discusión de dónde lo van a poner. Si lo van a poner efectivamente donde está construida la mezquita de Mahoma o lo van a construir desde ese muro para acá. Y es una discusión que tienen entre ellos mismos y no se ponen de acuerdo. Pero el día que alguien diga, ya, lo hacemos de esta manera, se dice que podrían demorarse 3 días en construirlo. 3 días. Pero yo les quiero decir algo, mis hermanos. El que construye el templo o no, en ese momento no parten las profecías. Las profecías partieron antes de eso. Que la iglesia sea arrebatada, eso puede ser perfectamente antes de ese suceso. La iglesia puede ser arrebatada, puede empezar la gran tribulación y 3 años y medio después recién pueden levantar el templo. Así que mi querido hermano, si usted está esperando que levanten el templo de Jerusalén para que se cumplan las profecías y el Señor nos lleve y va a guardar ese día para tener santidad, no es así. No es así. Para que el Señor venga por su iglesia, no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir. Sabemos que para su segunda venida, que es al final de la gran tribulación, donde Cristo viene y se provoca la batalla de Armagedón, y Jesucristo hace un cielo nuevo, una tierra nueva y se instaura como el rey de la tierra a reinar 1000 años, para eso sí, la gente va a ver el templo construido primero, pero para que su iglesia salga de aquí, no. La gente que está en el campo sabe cuando el maíz ya está listo. Sabe cuando hay que sacar el fruto. Sabe cuando hay que hacer la siega. Yo que soy inexperto en todo eso, no. Pero sí les puedo decir que el tiempo del Señor está cercano. El tiempo del Señor se ha acercado. Y no podemos pretender no darnos cuenta que el Señor ya viene por su iglesia. Que el Señor ya viene por los suyos. Y a pesar de que hay pequeñas esperanzas en el tiempo de tribulación, porque hay un grupo de personas que va a morir como mártir y Dios y va a entrar igual en el cielo, pero no va a ser parte de la iglesia, es un grupo diferente. No podemos pretender esperar que nuestros vecinos, nuestros amigos que no conocieron a Dios en el tiempo de gracia, lo conozcan en ese tiempo. Hoy día es un tiempo de gracia. Hoy día es un tiempo que el Señor dice: vengan a mí y yo les daré de beber. Yo soy el pan, si ustedes tienen hambre, yo soy el pan que sacia. Y el Señor hace un llamado a nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que nosotros amamos, nuestro país, nuestro Maipú, a que podamos enardecer nuestro espíritu y predicar un evangelio con poder. Cuando vemos a Pablo predicar en Tesalónica, se convirtió un montón de gente y fue exitoso lo que hizo ahí. Cuando lo vemos predicando en Atenas, se convirtieron un par. No importa cómo nos vaya, el Señor es el que da el tiempo. Nosotros siempre estamos tratando de medir si lo hacemos bien. Siempre estamos tratando de medir si tenemos capacidad para poder hacerlo. Si hay algo que estoy seguro es que el Señor nos ha dado la capacidad para compartir su evangelio a todos nosotros. Que el Señor nos pueda ayudar en este tiempo a darnos cuenta del tiempo que nosotros estamos viviendo, a darnos cuenta de la necesidad imperiosa, y que cuando nosotros veamos nuestra ciudad, que cuando nosotros veamos a nuestros vecinos, nuestros amigos, sepamos que de alguna manera en su corazón hay un espacio que solamente Dios puede llenar. Y eso se puede provocar por la predicación de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para poder orar. Dios del cielo, tú conoces nuestros corazones, Dios. Tú sabes cómo estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Y Dios mío, en lo que estamos hablando el día de hoy, Señor, no se trata de nosotros, Señor. No se trata de si lo podemos o no lo podemos hacer, Señor. Se trata de si queremos ser obedientes a tu palabra. Se trata de si podemos amar a los otros como a nosotros mismos, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre,
en estos días que nos quedan, Señor, mientras aún se respira este tiempo de gracia de tu mano, Señor, a poder hacer la labor que la iglesia tiene que hacer. Dios mío, poder predicar el evangelio a todo el mundo, Señor. Poder predicar a toda criatura que tú eres salvación para sus vidas, Señor. De que tú eres un Dios que ama, tú eres un Dios que salva, tú eres un Dios, Señor, que está allí para tratarnos como hijos, Padre. Oh, el día de hoy convence en nuestros corazones, Señor, que tú has puesto algo tan especial en nosotros, Señor, que vale la pena cualquier cosa, Señor. Tú lo comparas con esa perla preciosa que alguien encontró y vendió todo para poder poseerla. Dios mío, en esta hora, Señor, permite que el evangelio permee de esa manera nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, Dios, que los días ya son escasos. Oh, Señor, esta semana ayúdanos a comprometernos en nuestro corazón, Señor, y entregar el compromiso en nuestra vida para que poder predicar de tu evangelio a alguien, Señor. Oh, Dios de la gloria, yo te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo esta semana nos acompañe, que nos dé poder para poder hablar, Señor, que nos dé convicción en nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos el día de hoy, Señor. Dale fuerza en esta semana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu tiempo se acerca, Señor. Gracias porque nosotros ya hemos sido salvados por tu sangre, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Pero Dios, pedimos por nuestros familiares, nuestros amigos que no te conocen, que tú prepares esta semana sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.